Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: revisamos nuestro texto argumentativo y nos preparamos para su presentación. Y tiene como propósito revisar y evaluar nuestro texto argumentativo, verificar si se ha organizado y desarrollado las ideas de forma coherente y cohesionada, reflexionando y evaluando el contenido y el contexto. Asimismo, organiza la presentación de su exposición argumentativa. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades durante el desarrollo de la sesión. Primero, es identificar los criterios para la revisión de tu texto argumentativo. Y la segunda actividad es plantear criterios para editar y exponer mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Ahora sí, ¿estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Identificar los criterios para la revisión de nuestro texto argumentativo. Estimados estudiantes, durante el desarrollo de la sesión anterior, hemos planificado y redactado un texto argumentativo, luego de haber seleccionado y organizado información de las diferentes áreas como DPCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. La misma que debía estar orientado sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Luego de haber realizado esta primera producción, ¿qué te parece si lo revisamos? Pero antes, vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se realiza el proceso de revisión de mi texto? Recuerda, antes de revisar tu texto, debes considerar que la escritura de un texto implica la realización paulatina de tres procesos relacionados con la planificación, la redacción y la revisión. Esta última consiste en la relectura y la reescritura del texto para su mejora en términos de forma y contenido. La revisión implica la capacidad evaluativa del autor o autora, en este caso tu persona, para detectar y analizar los problemas que afectan a su comprensión. Aunque este proceso suele obviarse o desmerecerse en la escritura, la evaluación del borrador es sumamente importante, pues permite la corrección de elementos que resultan problemáticos para el entendimiento de la intención comunicativa por parte del lector o lectora. Recuerda, se realizan tres actividades para la revisión de un texto. En primer lugar, se hace mención a la detección de errores y carencias, que consiste en hallar las fallas o vacíos en los elementos que dificultan la inteligibilidad. También se sugiere establecer un tiempo de reposo entre el proceso de redacción y revisión con la finalidad de evaluar el escrito con una mirada más distanciada y objetiva. También nos dice que para efectuar la primera etapa se puede leer el texto en voz alta con la finalidad de descubrir diversos aspectos para mejorar, por ejemplo, ideas confusas o reiteradas, palabras que no encajen a primera vista, aspectos ortográficos dudosos, etc. En segundo lugar, el diagnóstico del problema alude a relacionar los errores o vacíos anteriormente detectados intuitivamente con una explicación textual, gramatical u ortográfica. También en este segundo momento nos da a conocer que el autor o la autora deben plantear una justificación acerca de las razones gramaticales u ortográficas. En tercer lugar, la reescritura corresponde a la última etapa de la revisión, que implica añadir o reemplazar elementos de la escritura antes detectados. Así, luego de haber identificado y diagnosticado los errores, el autor o la autora se encuentran mejor preparados para reformular frases, modificar la puntuación o suprimir información incoherente entre ellos. Estimados estudiantes, luego de conocer la importancia de realizar
la revisión durante la redacción de un texto, vamos a formular criterios para revisar nuestro texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. ¿Qué te parece? A continuación, vamos a analizar los siguientes aspectos para formular nuestros propios criterios de autoevaluación para la revisión de nuestro texto argumentativo. Vamos con el primero. 1. Todo texto argumentativo tiene una intención comunicativa específica, ya sea persuadir, convencer, refutar, etc. En ese sentido, un texto argumentativo debe tener claridad acerca de cuál es el propósito que persigue. El segundo criterio nos dice que todo texto argumentativo debe hacer evidente la tesis que quiere justificar. Número 3. Es importante asegurarse de que las opiniones de un texto argumentativo estén respaldadas con evidencias, casos ilustrativos, detalles, datos estadísticos, experiencias, testimonios o voces de autoridad. 4. En aras de lograr una argumentación convincente, el texto argumentativo debe aludir a puntos de vista que se opongan a los que se defienden para refutarlos. Lo anterior con el fin de que el texto argumentativo se consolide en términos académicos. 5. Es necesario que las ideas ocupen un lugar apropiado. 6. Es pertinente que un texto argumentativo, así como las ideas, no contradigan a otras. Por eso, el uso de conectivo es necesario, ya que su ausencia podría dar lugar a pasajes contradictorios. 7. Debe respetar las características desarrolladas durante el desarrollo de la introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, vamos a armar nuestros criterios para autoevaluar nuestro texto argumentativo, teniendo en consideración los elementos expuestos. Criterios para revisar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. A. ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? B. Durante el desarrollo de la introducción se explica el tema que se tratará y las motivaciones o importancia de su tratamiento. C. Presenta argumentos claros y las razones que fundamentan la tesis. D. En el cierre, recapitula las ideas presentadas en el desarrollo. E. Las ideas están organizadas en párrafos que detallan un aspecto en forma completa y clara. F. Al interior de los párrafos hay punto y seguido, es decir, en más de una oración. G. Se han empleado bien las conjunciones subordinadas, sin ser más de 2 por oración. H. Las palabras empleadas son precisas. Y evidencia un buen uso de la regla de tildación. Ahora, revisa tu texto argumentativo con los criterios formulados y verifica si cumple o no con lo trabajado durante la primera experiencia de aprendizaje. No dudes en consultar a tu profesor, él te ayudará a aclarar las ideas y a tener una mirada de autocrítica que les permitirá mejorar. Recuerda, estos criterios de revisión ya han sido trabajados en las sesiones de comunicación, de PCC, sociales, matemática, ciencia y tecnología y ambiente, por lo cual puedes consultar tu portafolio durante la revisión. Antes de pasar a nuestra segunda actividad, vamos a conocer un poco más sobre los antónimos. ¿Qué te parece? A continuación, nos corresponde tocar una pastillita del saber. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son opuestos entre sí. Por ejemplo, luz, oscuridad. Las palabras antónimas pueden ser sustantivos. Ejemplo, comienzo, final. También pueden ser adjetivos. Por ejemplo, limpio, su antónimo, sucio. Así como también pueden ser verbos. Comprar,
su antónimo, vender. O adverbios. Rápido, su antónimo, lento. Se diferencian de los sinónimos, que son aquellas palabras que tienen igual significado, o al menos equivalente. Tipo de antónimos. Existen antónimos recíprocos. Ninguna de las dos palabras podría existir sin la otra. Por ejemplo, comprar, su antónimo es vender. Dar, su antónimo es recibir. También existen antónimos graduales. Si bien son palabras con significados opuestos entre sí, entre ambas existen términos graduales. Por ejemplo, negro, su antónimo, blanco. Término intermedio, la palabra gris. Frío, su antónimo, caliente. Término intermedio, es tibio. Y también están los antónimos complementarios. La existencia de un término impide que el otro pueda existir. Por ejemplo, casado, su antónimo, soltero. Muerto, su antónimo, vivo. Una persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo. Ejemplos de antónimos. Evaporar, su antónimo es solidificar. Derrocar, su antónimo es instituir. Efervescencia, su antónimo es tranquilidad. Qué interesante todo esto, ¿verdad, estimado estudiante? Sigamos adelante. Aún nos falta desarrollar la siguiente actividad. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a plantear criterios para editar y exponer mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Estimados estudiantes, una vez revisado nuestro texto, pasamos a editarlo, debido a que en el camino hemos encontrado errores y observaciones por parte de nuestro profesor y aporte de nuestra familia al momento de presentarlo. De acuerdo a la clase pasada, hicimos esa acción al finalizar la sesión. Para esta parte, tendrá un nuevo tiempo para compartir con tus familiares más cercanos y comprobar si los aportes brindados son adecuados durante la edición. Vamos a considerar los siguientes criterios para la edición. Criterios para editar mi texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. A. El título debe estar centrado. B. Los párrafos deben diferenciarse con un espacio entre otros mismos. C. La letra debe ser clara y legible. D. Los borrones o enmendaduras deben evitarse. E. Publiquen el texto en un mural dentro de la casa. Ahora, estimados estudiantes, vamos a prepararnos para exponer la versión final de tu texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu versión final de tu texto. Pero antes, considera los siguientes criterios para desarrollar una exposición adecuada. Puedes consultar a tu profesor de manera constante las dudas que tengas sobre tu presentación de tu texto. El gustoso te brindará retroalimentación antes, durante y después de tu presentación de tu versión final del texto. No olvides considerar los recursos expresivos que deberán tener en cuenta a la hora de presentar su exposición ante los demás. Recursos verbales, una correcta dicción, modulación de la voz, el volumen, el timbre y el tono, un lenguaje formal, estrategias argumentativas para defender tu tesis. Un recurso no verbal, el manejo del cuerpo, postura corporal, gestos adecuados. Criterios para la presentación de tu texto argumentativo. A. Presenta sus ideas claras y completas, tesis y argumentos. B. Utiliza un volumen de voz adecuado en el auditorio. C. Entona y mantiene un ritmo que favorece la atención de los estudiantes. D. Evita las muletillas. E. Tiene una postura apropiada y se desplaza, en caso sea necesario, sin generar distracciones. F. Mantiene contacto con los compañeros, saluda, mira a las personas,
Practica normas de cortesía según las costumbres locales. Recuerda, en este criterio se considera a los compañeros, a tus familiares más cercanos, ya sea hermanos, tíos, abuelos, mamá o papá, quienes conviven contigo. ¿Qué les pareció, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria? Ahora que ya tienes armado tu texto con toda la información y las conclusiones de las demás áreas, como la de matemáticas, de PCC, sociales, ciencia y tecnología y ambiente, y luego de haber ya realizado la revisión, haber observado y haber hecho más de 2 borradores, ahora vamos a evaluar tu producto. Estimados estudiantes, ahora te corresponde cotejar si tu texto argumentativo responde a los siguientes criterios propuestos en la lista de cotejo. Deberás colocar sí o no al costado de cada criterio que a continuación te iré dictando. ¿Has considerado en tu texto argumentativo 1. Incorporar información adecuada para apoyar la redacción del tema tratado? ¿Sí o no? 2. Identificaste las ideas centrales de la información seleccionada y organizada en las demás áreas para construir mi texto argumentativo, ¿sí o no? 3. ¿Expliqué mis ideas en mi texto con argumentos valederos? ¿Sí o no? 4. ¿El texto argumentativo responde a la situación comunicativa? ¿Sí o no? Estimados estudiantes, una vez más hemos verificado tu texto argumentativo con los criterios propuestos en el listado. Ahora podrás realizar el último paso, el de presentar a tu familia la versión final de tu texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Muy bien, estimados estudiantes, lo hemos hecho muy bien. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar durante la presentación de un texto argumentativo? Te repito la pregunta. ¿Qué características se debe considerar durante la presentación de un texto argumentativo? ¿Qué criterios se debe considerar para realizar tu texto argumentativo? ¿Qué criterios se debe considerar para editar un texto argumentativo? ¿Qué criterios se debe considerar para presentar un texto argumentativo a tu público más cercano? Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la edición de tu texto argumentativo. Recurre a tu portafolio para dar respuesta a los criterios formulados en la revisión de tu texto. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta la versión final de tu texto, que es un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio.